La idea es entender el concepto de potencia. En física, la potencia se define como la energía o trabajo consumido o producido en un determinado tiempo. Trabajo sobre tiempo. Pero a nosotros nos interesa muchísimo más el concepto de potencia eléctrica. La unidad de potencia eléctrica es el watt e indica la velocidad con que la energía eléctrica se convierte en otra forma de energía como el calor o la luz. Cuanto mayor sea la rapidez con la que una lámpara convierte energía eléctrica en luz, mayor será la luminosidad de esa lámpara. De este modo, una lámpara de 100 watts suministra más luz que una de 40 watts. Pero yendo a los conceptos matemáticos, al formuleo, potencia eléctrica es corriente por tensión en sus respectivas unidades. La unidad de potencia eléctrica es el watt y sus múltiplos o submúltiplos, por ejemplo el kilowatt, que son miles de watts. Y para calcularlo multiplicamos, como dije recién, corriente por tensión. Corriente en ampere, tensión en volt. Vamos a un ejercicio, un ejemplo práctico. Hallar la potencia de un circuito donde hay una resistencia conectada a una fuente. Una resistencia de 10 ohm, circula una corriente de 5 amperes, pero no tenemos el dato de la tensión y hay que averiguar la potencia. Entonces vamos a la fórmula de potencia. Potencia es corriente por tensión. Corriente lo tengo, pero la tensión no la tengo. Entonces tengo que averiguarla. ¿Y cómo averiguo la tensión? Bueno, por ley de Ohm, tensión es corriente por resistencia. La corriente y la resistencia las tengo, son datos. Entonces puedo obtener la tensión que como dato en principio no se nos da. Ahora bien, puedo obtener esa tensión, reemplazar en la fórmula de potencia y tener el resultado. O bien, usar estas dos fórmulas para hacer una sola. ¿De qué forma? Potencia es corriente por tensión, pero tensión a la vez es corriente por resistencia. Así que reemplazo el contenido de esta fórmula, corriente por resistencia, en esta otra. Entonces me queda de esta forma. Potencia, que era corriente por tensión, tensión está reemplazada por corriente y resistencia. Entonces me queda corriente por resistencia. Eso es lo mismo que decir corriente al cuadrado por resistencia. Corriente lo tengo, resistencia también, calculo y obtengo la potencia necesaria. La ley de Joule, que era un científico inglés, establece que todo conductor recorrido por una corriente eléctrica se calienta, lo cual produce el llamado efecto calórico de la corriente eléctrica. Es decir, si tenemos un conductor, el que sea, y por él circula una corriente eléctrica, se produce un efecto calórico. Parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor, elevando la temperatura del cable. La unidad de esa energía es Joule. Es decir, que no tuvo mejor idea este científico que ponerle su propio nombre a la unidad de energía. Esa energía se calcula multiplicando la potencia por el tiempo. ¿Pero qué potencia? Como estamos hablando de energía eléctrica, nuestra potencia era la que habíamos estudiado recién, el watt. Y la unidad de tiempo para relacionar un watt es el segundo. Es decir, que watt por segundo me da de resultado joules. Es decir, tantos watts por tantos segundos me da un valor de joules. Ahora bien, nosotros conocemos otra unidad de energía que es el kilowatt hora. ¿Y de dónde viene? Viene de la misma relación de unidades, pero a otra escala. Es decir, en lugar de multiplicar watts, multiplicamos kilowatts, es decir, miles de watts. Y en lugar de multiplicar segundos en cuestión de tiempo, multiplicamos hora. Por eso, kilowatt por hora también es una unidad de energía. Es la misma energía con una unidad diferente. Joules o kilowatt hora. Pero ese calor que se disipa en el cable del que estamos hablando, en realidad se mide en calorías. El calor propiamente dicho se mide en calorías.
Una caloría son 4186 joules. Es la relación que existe entre la denominación calorías que conocemos nosotros, cuando nos referimos al calor en una estufa, por ejemplo, y la denominación que le dio el científico inglés a su descubrimiento o a su ley. Esa cantidad de calor, en definitiva, las calorías se calculan multiplicando la energía en joules por el factor 0,24. Y eso me da la cantidad de calor real que emite el cable o el cuerpo del que estemos hablando.